Principios básicos de finanzas personales. Antes de empezar a hablarte de los principios, es importante que entendamos que en las finanzas personales hay diferentes áreas. Y pues veamos las finanzas como un juego. Es el juego del dinero. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ganar el juego del dinero? Tenemos que entender que hay tres campos fundamentales que hay que entender. La ofensiva, la defensiva y el campo de juego. Esto en un deporte, yo creo que todos sabemos, pero ¿qué se trata de esto en finanzas? La ofensiva, en un deporte es cómo haces más goles, o cómo anotas, cómo logras hacer puntos. Eso en finanzas sería cómo puedes tú producir dinero. La defensiva, ya es no dejarte hacer goles. ¿Cómo no te vas a hacer goles? Es en las finanzas, es proteger tu patrimonio. Cómo hacer que tus gastos se controlen y que ese dinero que estás ganando lo logres retener y lo puedas multiplicar. Entonces, después de tener eso, hay otra parte, el campo de juego. El campo de juego es la cancha. Y la cancha tiene normalmente unas líneas, unos puntos. En fútbol americano son yardas, en el fútbol tradicional son el área de juego, el medio campo, y hay fuera de lugar, hay saque de banda, hay diferentes cosas. En las finanzas son las reglas que económicas, cosas que nosotros no podemos controlar, pero que sí o sí nos afectan. Por ejemplo, la inflación, nosotros no podemos hacer nada para manejar la inflación. Nosotros no podemos controlar cuánto dinero hay en circulación o si las tasas de interés bajan o suben, pero debemos entender ese campo en el que nos movemos para poder tomar mejores decisiones. En este video vamos a profundizar sobre la ofensiva y la defensiva y cómo estas dos juegan un papel fundamental en que tú tengas el resultado que quieres a nivel económico y que puedas construir verdadera libertad y puedas, por medio de una buena ofensiva que te permita generar más dinero para adquirir las cosas que quieres, y una buena defensiva en la cual proteges, haces crecer tu capital y no estás dejando que haya fugas en tu dinero que cada vez te dejan en el mismo lugar. Entonces voy a hacer un gráfico, lo voy a hacer acá en la tablet y voy a ir compartiéndolo con ustedes. Entonces tenemos la ofensiva como primera parte, pero esa ofensiva la vamos a poner dentro de un diagrama. Este diagrama seguramente has visto algo así y la mayoría de las personas dicen que es el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, pero no, este es diferente. En este vamos a hablar sobre la ofensiva y la defensiva y cómo dentro de un cuadrante. Entonces en la parte superior tenemos la ofensiva y el lado derecho es no tener ofensiva y el lado izquierdo es sí tener ofensiva, y en los otros dos vamos a poner la defensiva. Entonces ya tenemos, en el otro lado tenemos la defensiva, tenemos la parte de no tener defensiva o sí tener defensiva. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los cuatro lugares. Tenemos un primer lugar donde no hay defensiva y no hay ofensiva, no y no. Tenemos no y sí, o sea, tienes defensiva, pero no tienes ofensiva. Sí y no, o sea, tienes ofensiva y no tienes defensiva. O sí y sí, tienes defensiva y tienes ofensiva. Ahora, vamos a ver cómo en cada uno de ellos, qué significa y cómo puedes tú mejorarlo. La idea es que tú llegues a ¿dónde? A este punto donde tienes las dos. Ese es el ideal, tener una buena ofensiva y una buena defensiva. Empecemos por el lugar más crítico. ¿Cuál es el lugar más crítico? No tener buena ofensiva y no tener buena defensiva. ¿Qué pasa cuando una persona no sabe generar dinero y tampoco sabe retener el poco dinero que le llega? Esa persona está en la quiebra. Tú no sabes generar dinero y no sabes cuidarlo. Estás en graves problemas. O sea, esa es la peor situación en la que puedes estar. Vas a estar en la quiebra. Y vamos al cuadrante en la parte de arriba. Si no tienes ofensiva, pero si tienes defensiva, ¿qué pasaría? ¿Qué tipo de personas son las personas que no tienen ofensiva pero sí tienen defensiva? Para mí, estas son las personas que son los tacaños. Bueno, ¿y qué pasa con las personas tacañas? Las personas tacañas son unas personas que no saben generar dinero
y tienen un gran problema. Imagínate tú, vamos al deporte nuevamente. Tú tienes un equipo y tienes un equipo con la mejor defensa del mundo, pero nunca haces goles. Hablemos de un partido de fútbol. Entonces, o un partido de básquetbol, donde llega el momento de sacar en el partido de básquetbol y tú llegas y le tiras la pelota al otro para que te ataque, porque es que tú no sabes atacar, tú solamente sabes defender. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que ganes el partido? Seguramente estás pensando que no. Eso mismo pasa en tus finanzas. ¿Por qué? Cuando eres tacaño, bueno, estás guardando, no ganas mucho, por ejemplo, y guardas, y no tienes buena ofensiva, o sea, no sabes generar más. ¿Qué pasa? Guardas, por ejemplo, en una cuenta de ahorros. La inflación, que hace parte del campo de juego, tú no lo controlas, muchas veces superan los rendimientos que te da una cuenta de ahorros. Entonces vas a tener algo de dinero guardado, pero tu dinero cada vez vale menos. Si tenías, por decir, $100 o $1000, resulta que esos $1000 hace un año te alcanzaban para comprar muchas cosas más que este año. En este momento, el dinero, o sea, la inflación del año 2022 fue una inflación demasiado alta. Entonces, el mismo dinero hoy no compra lo mismo que hace un año. Es más, en Colombia, que por ejemplo es el país donde yo estoy, estuvo por encima del 13%. Es decir, si yo tenía $1000, es como si hoy tuviera $870. Entonces, si tú eres un tacaño y no sabes generar más dinero, sino que simplemente sabes guardar o cuidarlo, uno, no estás viendo la vida que quieres vivir, no le estás dando posibilidad a tus sueños y no estás teniendo los resultados que quieres seguramente porque, bueno, guardas, pero no guardas lo suficiente para poderte, o no disfrutas, no te das la oportunidad de obtener más y obtener lo que te mereces realmente, lo que tú estás soñando. Entonces te quedas en un campo donde estás muy limitado. Entonces, imagínate, hoy guardaste muy juicioso todos tus $1000 el año pasado y hoy te alcanza para lo que te alcanzaría en 870 el año pasado. Entonces, ¿tú crees que es un buen negocio estar en este lugar? Para mí, es un lugar donde tampoco es bueno estar. Tenemos el tercer cuadro. En el tercer cuadro es cuando no tienes defensiva, pero sí tienes ofensiva. Este es un lugar en el que hay muchas personas y muchas veces nos damos confundir. Las personas que viven en estatus o que viven de apariencias. ¿Por qué? Son personas que generan dinero, pero no saben guardarlo o retenerlo. Como dirían por ahí, volador hecho, volador quemado. Entonces, le entran 1000, pero vive con 1000 o 1100 o 1200, porque normalmente las personas que viven en estatus son personas que siguen extendiendo su gasto por medio del crédito. Muchas veces tarjetas de crédito, créditos de consumo, que generan el peor daño a tus finanzas, porque son las tasas más altas y son créditos que no son productivos. Entonces, supongamos, se apalancan para comprar más ropa, para ver cosas que les ayudan a crecer. Entonces, ganan mucho dinero. Entonces, supongamos, este año estaban generando $5000 mensuales, logran llegar a 10.000, pero ¿qué hacen? Rápidamente sus gastos, que eran 5.000, suben al nivel de sus ingresos y vuelven a llegar a que sus gastos estén igual a su ingreso. ¿Qué pasa? En finanzas es más importante tener buenos hábitos, porque si tú no eres bueno controlándolo poco, no vas a poder controlarlo mucho. Y de la manera en la que actúas desde el principio va a regir, o sea, esos son tus parámetros y la manera en la que tú riges el dinero. Entonces la mayoría de las personas piensan, es que si los que ganan 1000 dicen, si yo ganara 2000 no tendría problemas. Pero muchos de los que ganan 2000 dicen, no, si yo ganara 3000 se acabarían mis problemas. Los problemas no se acaban cuando tú recibes más dinero, los problemas se acaban cuando tú haces un alto, te educas financieramente y tomas decisiones conscientes, porque tu forma de manejar el dinero va a ser la misma, sin importar la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que viven en apariencia, normalmente, ¿qué hacen? Les suben el salario, mejoran el carro. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas están corriendo un grave peligro. Si en algún momento sus ingresos caen, no van a ser
incapaces de mantener el estilo de vida y seguramente se van a ir a la bancarrota. ¿Por qué? Porque sus gastos no son tan fáciles de cortar como los ingresos. O sea, tú puedes perder una parte de tus ingresos, pero tú, si ya estás acostumbrado a un nivel de vida y tienes unos gastos, no los vas a poder cortar en la misma velocidad y posiblemente tus gastos van a seguir llegando más altos que tus ingresos y ahí siempre vienen las pérdidas y vas a llegar al punto donde eso se hace insostenible. Y llegamos al cuarto y último cuadrante. Este cuadrante es un cuadrante que sería ideal, es el cuadrante donde la mayoría de las personas queremos estar y es un cuadrante donde tenemos buena ofensiva y tenemos buena defensiva. ¿Qué pasa con las personas que tienen buena ofensiva y buena defensiva? Al final logran hacerse libres financieramente. Son libres financieramente, ¿por qué? Porque ganan dinero, retienen ese dinero y lo multiplican. Cuando tú retienes ese dinero y lo pones a producir más dinero, ese dinero empieza a trabajar para ti. Como decía George Clason, el dinero se debe volver como soldados que trabajan para ti para traer cada vez más soldados. Entonces tú eres muy bueno generando dinero, pero retienes y una parte de ese dinero lo guardas, lo pones a producir para que vaya por más dinero para ti. George Clason es el creador del libro El hombre más rico de Babilonia, un libro que yo recomiendo completamente y que te enseña cómo puedes tú empezar a cuidar tu dinero, y también habla de la importancia de generar dinero y él habla también de cómo tener una fuente de ingresos constante, ¿cierto? Entonces, ahí va a ser el lugar en el que queremos estar. Este es un lugar ideal. ¿Por qué? Porque tú sabes generar dinero, cada vez puedes ir creciendo tus ingresos porque eres bueno generando ese dinero, pero también eres bueno conservándolo. Entonces, tu ingreso va a ir creciendo, pero si eres bueno conservando y logras controlar muy bien tus gastos, cada vez vas a tener una diferencia positiva a tu favor y esa diferencia positiva la vas a poder invertir y la puedes invertir en activos que te generen ingresos y esos ingresos, ojalá, lo que hagas son inversiones que te generen ingresos de manera pasiva, que ya lo vimos en otro video. Entonces esos ingresos pasivos van a trabajar para ti, o sea, los activos van a trabajar para ti generando ingresos pasivos que se suman a tu ingreso recurrente y cada vez hay más y más ingresos. Y si eres bueno en la defensiva, sabes controlar tus gastos, sabes retener ese dinero, pues vas a tener cada vez, digamos que un superávit mayor, vas a tener cada vez mayores utilidades al final del mes y vas a poder crecer y cada vez vas a hacerte más libre. Y entre más crezcan tus ingresos residuales y tus gastos se mantengan constantes, pues vas a tener mucha mayor libertad. Con eso completamos todo nuestro cuadrante. Ya sabes cuál es el punto ideal, que es importante que trabajes tanto la ofensiva como la defensiva. Nos queda un campo, que es el campo de juego. Y es importante que aprendas a identificar cómo se mueve la economía y cómo te afecta. Este video no lo quiero hacer más largo, pues para no complicarnos con más temas, pero es importante entender cómo te afecta a ti la inflación, cómo te afectan las tasas de interés y cómo te afecta, por ejemplo, que el gobierno se endeude y ponga más dinero en circulación. Pero si logras entender la ofensiva y la defensiva, ya vas por muy buen camino. Si quieres aprender más de finanzas y cómo puedes tú mejorar tu ofensiva, mejorar tu defensiva, para poder cumplir tus sueños, te invito a que me sigas y te suscribas a este canal. Entonces, nos seguimos viendo, muchos éxitos, un abrazo.